Buen dinero, buena salud, tengan sus mercedes, venerables seres, en especial el venerable maestre Kelly Zeus y el venerable maestre Samael Joab Torbeor y toda la comunidad taoísta internacional que en estos instantes están contonizando las emisoras del pueblo de Dios y el portal de YouTube, Tao TV en vivo. Sean sus mercedes Guardialintir bien llegados a este Provoz Rescatando Valores, que es dirigido por el venerable maestro Gabogondo. Un excelente día, venerable maestro Gabogondo. Venerable maestra Artubicat, tenga su merced un excelente día y gratísimas damos a su merced por estar siempre dispuesta a ayudarnos en este Provoz. Como dijo el gran Platón, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. El propósito de nos es llegar siempre a sus corazones, anhelantes de algunas luces, de algunos consejos que nos les suministremos y que sus mercedes les servirán de mucho. Excelente día damos y enviando nuestro saludo cordial al maestro Kelly Zeus y el maestro Samael Joab, portadores de este gran conocimiento, el cual nos licencian a nos que seamos portadores, aunque sea en un granito de arena, de este gran conocimiento. Damos gratísimas a Dios por esta oportunidad de este día, de estar con sus mercedes y frente a sus mercedes y en sus casas, en sus fuentes. Reciban todos y todas nuestros saludos afectuosos y con mucho respeto, esperando que en este día que estudiamos otra nueva entrega, otras nuevas formas de rescatando valores en el hogar. Recuerden que mi casa se llama La Esfera y mi país es el universo. Y si mi casa es la esfera, buscaré vivir en armonía con todas las criaturas que hay sobre la esfera. Bueno, venerable Magda Artubichat, tiene su merced la palabra y adelante. Este ha sido nuestros saludos y esperamos que sean muchos y muchas las que se conecten este día a recibir estos consejos. Adelante, Artubichat. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo. Bueno, en este instante hay 127 puntos de Conexel. Atentos a esta conferencia. Les hacemos una cordial invitación a todos y a todas sus mercedes para que hagan sus preguntas y aprovechen esta oportunidad para disertar sobre la sabiduría de Dios. Entonces, adelante, venerable maestro Gabogondo, con la disertación de este día. Bueno, Artubichat, en este día, pues, estudiando algunos pensares, algunos proverbios de algunos sabios del pasado, vamos a mencionar un gran proverbio del sabio Pitágoras que decía: el semen es la flor de la sangre más pura. Nueva Inti lo digo, o sea, este sabio griego. El semen es la flor de la sangre más pura. Y como este Provoz rescatando valores es para que nos valoremos la importancia de la energía genética y tratemos por todas las formas de cuidarla. Después de haber mencionado estos proverbios, estos pensares de estos grandes sabios, como el primero que decía Platón, buscando el bien de nuestros semejantes, alcanzamos el nuestro. Y decía Aristóteles, la esperanza es la flor del hombre despierto. Son frases que nos invitan a reflexionar o a reflexionar
relacionado a la vida que estamos viviendo. Vamos en este día a hablar un poco de las cárceles. No sabemos que, bueno, antes de entrar de lleno en este tema, quiero preguntarle a Artubichat, ¿qué piensa su merced, venerable Magda, de las cárceles? Cualquier cárcel de un municipio, de una ciudad o de un país, ¿qué piensa su merced? ¿Qué son las cárceles para su merced? O sea, ¿qué nos podía su merced explicar relacionado a las cárceles? Adelante, Magda. Pues, venerable maestro Gabogondo, realmente de todo lo que se oye y que se ve por las formas de comunicación, las cárceles tienen como un significado muy negativo, algo muy terrible. Y más que todo por las películas y pues por todo lo que sale en la televisión de las cárceles. Bueno, la cárcel es un lugar donde va una criatura que comete un error o infringe la ley. Entonces, al infringir la ley, le es dada una condena o un tiempo que tiene que pagar por haber cometido ese delito o ese error que fue contra la ley. Y bueno, algunos son más tiempo, otros menos tiempo. También infiere, unos van a unas cárceles supuestamente mejores, otras a unas cárceles un poco mejores. En eso, pues, no hay ninguna cárcel mejor, ¿no? Todas son terribles, pero sí hay como estatus de cárceles. ¿Y qué más? Pues la lógica diría que ese tiempo que la criatura está en la cárcel le va a ayudar para regenerarse, y al terminar ese tiempo de condena, la criatura va a ser diferente, es decir, ya habrá meditado o habrá reflexionado sobre el error que cometió y ser una criatura diferente al servicio de la sociedad y bueno, todas esas cosas. Pero pues sabemos que en muchos casos eso no ocurre en las cárceles, sino que la criatura antes se hace peor. Bueno, gratísimas, muy importante lo que su merced nos ha dicho, porque vamos a hablar en este día de la cárcel, que la forma de liberarse de una cárcel, si el preso, el que cometió el delito o el que infringió la ley, empieza a reconocer por qué está en la cárcel, desde ese instante empieza a liberarse, porque él está reconociendo que no fue el policía, que no fue el juez, que no fue el dueño del objeto que se robó, que no es alguien, sino que fue él mismo. O sea, todos los países tienen cárceles, las ciudades, los municipios, y quienes van a las cárceles, sencillamente los que violan las leyes que han sido establecidas por los gobiernos o establecidas en el cumplimiento ante las formas de vivir en la sociedad, y el que las viola le toca de ir a la cárcel. Hay presos que han reconocido el error que cometieron y empiezan a comportarse bien. Entonces esos presos, al verle su comportamiento, al verle su forma de ser, les dan el pueblo por cárcel, o le pueden dar la casa por cárcel, porque él está pagando una condena, pero en su casa, porque es un hombre responsable que quiere regenerarse. Pero hay otros que van a la cárcel y se ponen peores, como la mayoría de los presos de estos días, que se van para las cárceles porque allá tienen celulares, tienen internet y hacen cantidades de cosas a la humanidad. O sea, que son
patrocinados y patrocinan a estos delincuentes, se puede decir. Pero no es ese el caso el que queremos en este día que todos entendamos, porque lo que nos buscamos es que entendamos la situación, que no tenemos que echarle la culpa a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos. Miremos, a ver, si esta esfera es una cárcel, todos, absolutamente todos, los casi 8.000 millones de seres que han nacido sobre esta esfera, si nacieron sobre esta esfera en distintos países, en distintas familias, en distintos lugares, y están sufriendo algunos angustias, traiciones, engaños, penas, miserias. Si nació en esta esfera, sería por bueno, su merced, ¿qué dice? No, maestro. Ya con todo lo que nos han enseñado los venerables maestros, está aquí pagando una condena. Por algo fue a la cárcel, ¿sí? Aunque sea como por mínimo una cosita chiquita, pero por algo fue a la cárcel, ¿sí? Sí. Entonces cuando nacemos en esta esfera, tenemos que ser conscientes por qué nacimos en esta esfera. Si desde que nacimos en esta esfera donde hay cantidades de cosas perjudiciales, estamos sometidos al engaño, a la traición, al robo, a la estafa, a la esclavitud, a la muerte, a las dolencias. Estamos sometidos a lo que están sometidos los presos que están en la cárcel. Esto lo decimos porque no encontramos a un ser humano que esté de acuerdo con lo que le está pasando. Siempre va a encontrar un chivo expiatorio. Y muchas veces el chivo expiatorio es Dios, como si Dios fuera el culpable de lo que nos hicimos. El pobre dice que el mal que él está viviendo, la culpa la tiene los de alto rasgo o de alto conocimiento intelectual o que tienen facilidad monetaria. Y los que tienen facilidad monetaria piensan que los desordenados, los ladrones y los estafadores son los pobres. Entonces ahí está la sociedad dividida. Esa misma división la encontramos entre la esposa y el esposo, entre los hijos y los padres. Tenemos que entender que donde yo esté, estoy sometido a las leyes de accidente. Alguien va por la calle, salió de su casa tranquilo, con la esperanza de muchas cosas, y sucede que al salir de la casa tropezó con una piedra, se rompió la frente, se peló los codos, se peló la rodilla, porque él está sometido a las leyes de accidente, está sometido a las malas recurrencias. A veces alguien planea todo lo que va a hacer y sale en una moto y a las 2 cuadras de haber salido de su casa se estrella con un carro y le echa la culpa posiblemente al del carro, le echa la culpa a tantas personas, mucho menos él nos echa la culpa. Y ese es el error de nosotros. Lo que nos pasa, sea rico, sea pobre, sea negro, sea blanco, sea amarillo, sea cobrizo, lo que le está pasando, lo que le está viviendo, el único culpable es él. Y como no reconocemos ese mal, entonces ahí se formó la violencia, a maltratar a los demás, sea verbalmente, o sea con palabras, o sea con cuchillos, con palos, o con armas. Esas son las formas de defenderse. Pensamos que si la persona mata a una persona se le van a solucionar las cosas, pero recuerde que el que mata también lo matarán. ¿Sí sabía eso, Ardubichak? Sí, señor. Sí, venerable maestro. Y el que maltrata a una persona, ¿qué le harán?
también es maltratado después porque es como una ley de compensación. Muchos sabios han explicado esto en la siguiente forma, que el que siembra, decía el maestro Samael, el maestro Samael Joabator Weor, si nosotros tomamos un árbol y le ponemos un poco de manzanas, ese árbol puede ser de pronto un árbol de mangos. Y por tener un poco de manzanas pegadas con pegantes, no podemos decir que ese árbol es de manzana. Es un árbol de mangos. Entonces nos queremos o menestemos entender que si las situaciones son duras, vamos a revisar por qué son duras. Y si las situaciones están mejorando, pues siga mejorando psicológicamente. Así como los presos que se han ganado la ciudad por cárcel o la casa por cárcel, porque se han comportado muy bien en la cárcel. Estos conociciertos, si los enseñaran a los niños y a las niñas y los prepararan, que la culpa de lo que pase o de lo que nos pase sobre esta esfera, somos los que tenemos la culpa. ¿Por qué será? Sencillamente porque por algo nacimos sobre esta esfera. Posiblemente por unos cuantos años, de pronto, posiblemente por algunos retornos. Y aquí nos toca de estar de acuerdo a la violación de la ley, que la chispa o que el alma o que la mónada haya cometido en otra esfera, aquí lo mandan a que venga a pagar esa condena. ¿Y qué sucede? Nosotros somos totalmente santos. Nadie es culpable. Si en las 8,000 y más chispas que tienen viteria sobre la esfera, hablamos con ellas y todas son buenas. Todas son buenas. ¿Qué le parece, Artubichat? Sí, venerable maestro, la verdad pues es que cada vez que de pronto caemos en la ufanación o de pronto que nos creemos mucho, pero realmente no somos gran cosa, es decir, tenemos que poner de verdad la conciencia de por qué estamos acá, y los únicos seres grandes de luz inefable son los venerables maestros, porque son conscientes totalmente. Mira, Artubichat, yo le voy a contar a su merced y a los que nos están viendo y oyendo una anécdota muy bonita de una muchacha muy hermosa. Por eso queremos en este día contar esta anécdota, porque muchas muchachas que hoy sueñan no saben qué irá a pasar mañana y por eso no se preparan. Muchas esposas que hoy están con sus esposos quizás sueñen vivir toda la vida, pero ¿qué habrá de todo eso? ¿Qué habrá detrás de todo eso? La ley de retorno y recurrencia, la ley de dharma y karma está sobre la humanidad, y nosotros por eso menestemos tener conocimiento sobre estas leyes. Todas la cantidad de jóvenes que hace 10 años, 15 años soñaban cantidades de cosas, encontrarse con los mejores hombres, los hombres encontrarse con las mejores mujeres. Han pasado 15 o 12 o 17 años y están solteros y solteras, y ella se fue con otro, él buscó otra. Total, una cantidad de cosas, porque no hubo una preparación en ese hogar, en esa unión. No había un conocimiento. Como no había un conocimiento, hoy encontramos centenares y miles y quizás millones de viudas sufriendo, que ayer soñaban como sueñan las muchachas de hoy en día, y millones
de solteros o separados que soñaban cantidades de cosas y tenían cantidades de novias y hoy están solos, con hijos y sufriendo las consecuencias. Y no queremos que eso siga pasando. Vino Dios y tomó cuerpo físico sobre esta esfera y nos ha enseñado todas estas cosas para que nos logremos superar todas esas dificultades en las cuales estamos sometidos. La anécdota es la siguiente. En una ciudad muy lejos de las costas, en un pueblo, nació una niña. Y una niña, desde que nació, venía con muchos hidrógenos. Y esta niña era el encanto de esa familia. La niña fue creciendo. Era una hermosa niña, muy respetuosa, muy amable. Llegó a la adolescencia y la niña muy juiciosa, dedicada a sus estudios. Cuando ya cumplió los 15 liocrones o años, la mayoría de los hombres que tenían maneras o tenían recursos monetarios le ofrecían buenas fortunas a la muchacha, pero la muchacha estaba dispuesta a estudiar y no le interesaban las propuestas que le hacían los ricos del pueblo. Un día, a los 17 liocrones, apareció un muchacho. Nadie supo de dónde vino. Y llegó el muchacho y se miró con la muchacha y, como dice el dicho vulgar, quedaron flechados. La muchacha se olvidó las propuestas o se olvidó los propósitos que tenía de estudiar y empezó a oír las propuestas del muchacho y se fue con el muchacho sin pedirle nada. Pasaron con ella unos días y así como vino, se fue y la muchacha quedó embarazada. Los comentarios en el pueblo que empezaron a hablar como el mundo común y corriente que desconoce las leyes, hablaba de la muchacha que era una tonta, que mire que le daban tantas cosas y se fue con ese muerto de hambre. Quedando abandonada, pues se tuvo que ir para donde los padres. Y los padres, pues, ver todos los gastos y ayudarla para que tuviera el niño. Después que ella tuvo el niño, volvieron los antiguos que le habían propuesto muchas cosas, que le daban el apellido del niño y que se casara con ellos. Pero la muchacha no los oía. Y un día, ya después de haber pasado un largo tiempo, que ya el niño ya caminaba, apareció otro muchacho. Y la muchacha también se dejó convencer del otro muchacho, que también no se sabe de dónde vino, ni para dónde iba, ni quién era. Y también le hizo un niño. Y para no alargar la historia, así llegaron 7 muchachos y le hicieron 7 hijos a esta muchacha. Y era muy bonita, con grandes pensares, con grandes propósitos en su vida. Pero había algo que ella y que muchos de nos y que muchos pueden y se puede superar esas etapas difíciles. Sucede que esto llamó la atención a unos grandes esoteristas. Investigaron esta historia y sabe Artubichat, esta muchacha en uno de sus retornos anteriores
había sido un marinero. Y como era marinero, pues llegó a un puerto, se consiguió una muchacha, la dejó embarazada y no tuvo más que ver con ella. Ya fue sembrando lo que le irían a hacer en el futuro. Y así se consiguió 7 mujeres, pero por ninguna de ellas respondió. Y como la ley de causa y efecto, la ley de retorno y recurrencia es ley, esa no se deja comprar como actualmente las leyes que hay sobre la esfera. Esa se cumple porque se cumple. Y por eso, ¿quiénes fueron los muchachos que le hicieron el hijo a la muchacha? Pues sencillamente las muchachas que quedaron embarazadas en distintos puertos donde fue este marinero. ¿Qué le parece a su merced, Artubichak, esta historia? ¿Cómo aseguramos que posiblemente alguno o alguna de las que me estén oyendo, ¿qué será del mañana? Hoy vive una mujer disfrutando con su esposo. Hoy vive un hombre disfrutando con su esposa. Pero ¿qué pasará mañana? ¿Si estaremos preparados para lo que venga? ¿Si hemos superado algunas leyes que posiblemente las violamos? Y eso se logra cuando empezamos a prepararnos, a saber que estamos en la cárcel y que en la cárcel estamos sometidos a que nos roben o estamos sometidos a tantas cosas. Adelante, venerable Hermagda, ¿qué le parece a su merced o qué le pareció esta historia o esta anécdota que le pasó a esa hermosa joven? Adelante. Pues muy interesante, venerable maestro, y muy curioso porque entonces, por ejemplo, una pareja que, por ejemplo, Dios les da la oportunidad de estar en ese retorno como pareja. Pero, ¿qué se sabe? ¿Por qué están juntos? Porque tienen que limar cosas o solucionar cosas pendientes y de pronto no existe, o sí existe esa conciencia. Lo que pasa es que pues se viola o simplemente se hace como que no se tiene la conciencia y lo que se hace es de pronto generar más karma, tratar mal a la criatura, o de pronto esos que se separan y no les dejan a las mujeres sin nada, y entonces como que se agrava más la situación y entonces las criaturas dicen, no, es que ya nunca más lo quiero volver a ver, pero no, en el siguiente retorno le va a tocar volverlo a ver hasta que logren limar todas esas cosas negativas y puedan superar esa ley. Superar esa ley de recurrencia, sí, maestro. Así es. Bueno, entonces, venerable maestro, pues no es porque tenemos ese gran privilegio de ser, estar en estas grandes enseñanzas y tener el privilegio de recibir la guía, la dirección, la luz, la sabiduría de los enviados de Dios. Y en algún porcentajito, ¿sí?, tenemos esa conciencia de que por algo me tocó encontrarme con este ser, o por algo me tocó, vivir lo que estoy viviendo con este ser, y entonces debo de hacerlo de la mejor forma para no sembrar un mal que va a venir a un futuro. Entonces, por ejemplo, para las criaturas que están iniciando en estas enseñanzas dirán, pero ¿cómo hago para saber eso? Entonces, bueno, maestro. Venerable Hermagda, cuando nosotros sabemos, bueno, no nosotros, sino toda la humanidad, cuando alguien nos dice, vamos a hacer una excursión, vamos a cruzar esa selva, entonces la persona se tiene que preparar con calzados apropiados, posiblemente machetes o algunas herraciertas o herramientas como el mundo conoce,
trajes apropiados y estar dispuesto a que una vara le rompa el pantalón o la camisa o se caiga o una espina le raje la piel, la cara, las manos. Tiene que ser consciente que va a atravesar esa montaña y que tiene que prepararse y cada vez estar más despierto. Oiga bien, Artubichat, estar más despierto porque nos acordamos con tanta claridad que el maestro Kelly Unseus, cuando salíamos o de pronto en algunas de los tantos recorridos con él, a veces nos tocaba de salir con él a algunos lugares a la selva y nosotros veníamos como unos marranos, podemos decir, untados de barro y de tantas cosas, y el maestro parecía de que no había estado con nosotros en la montaña. O sea, que ser tan despierto, ¿cómo podía evitar tantas cosas? Entonces, un ser preparado que está en condiciones, ellos saben por qué llegaron a esta esfera y están preparados, dispuestos a enfrentarse a los tormentos de la vida y saben cómo superarlo. Y no solamente ellos, sino ayudar a los demás. Ahora la pregunta es, a veces el hombre se casa y tiene que ir a donde un cura para que el cura le aconseje qué tiene que hacer. Hombre, es una falta de conciencia. O de pronto va donde el pastor, pero el pastor tiene su propio mundo, el cura tiene su propio mundo, el psicólogo también. Quien debe de solucionar los exiges debe de ser uno mismo, porque el gran Hipócrates, este sabio de los siglos pasados, escribió: médico, cúrate a ti mismo. Pero actualmente, como la gente no le interesa la salud, se enferma, entonces le va a echar la culpa a cualquier tipo o a cualquier médico de las distintas medicinas que hay. Pero la culpa la tiene el que se enfermó. ¿Por qué? Sencillamente por algo se enfermó, por algo está padeciendo eso. Y como él no le ha interesado cuidar la salud, entonces le va a echar la culpa al médico. Y el médico es un ser humano, posiblemente sean los intereses monetarios, o no tenga la preparación, o no tenga el sentir que tiene, o el dolor que tiene el que tiene la dolencia. Por eso es que se requiere ser consciente. Si nosotros nos vamos a cruzar el desierto del Sahara, pues tenemos que saber que allá es muy caliente, tenemos que tener ropas apropiadas y andar con bastante agua que pueda cargar, porque como no tiene conocimiento en dónde quedan los oasis, no se sabe cuántas horas o posiblemente cuántos días le toque cruzar el desierto. Pero si él se prepara, lo logrará cruzar. Pero si no se prepara, morirá reseco en las arenas del desierto. Lo mismo, el que dice que va a cruzar el mar, tiene que buscar una tabla o una barca, o buscar una lancha, una canoa o cualquier objeto o cualquier, ¿cómo se dice? Implecierto o cualquier máquina que pueda sostenerme en el mar. De lo contrario se lo comerán los tiburones o otras fieras en el mar. Eso le pasa a la humanidad, que se lanzan a esperar milagros. Todavía seguimos siendo católicos. No importa que sea Rosacruz, no importa que sea estudiante de la Gnosis, que sea maometano, no importa que sea budista, que sea de la religión que sea o del grupo esotérico que sea, pero todavía seguimos pensando en milagros. Un buen psicólogo tuvo que estudiar durante mucho tiempo, y el mejor psicólogo, su merced sabe quién es, venerable Artubichat.
Pues Dios dentro de uno, ¿no? Pues dígame su merced, maestro. Lucifer, el Dios, bueno, la presencia del Señor Lucifer. Así es. Y venerable maestro, realmente lo que su merced acaba de decir es muy importante porque es la conciencia la que nos hace diferentes. Hay criaturas que van por el mundo como dando de a tumbos, como que caen y se golpean y no ni saben por qué les pasa y qué pasó. Pero una criatura que está consciente, está observando, está sintiendo, está discerniendo y intuye y sabe por qué le están ocurriendo las cosas que le están ocurriendo. Sí, Artubichat, eso es así. Mire que nos tenemos un diálogo, como si su merced, bueno, este diálogo que tengo con Artubichat puede ser muy fácil, el diálogo entre la esposa y el esposo, entre un hermano y una hermana, entre un padre y un hijo, una madre y una hija, tener estos diálogos para que no solamente vivamos de la creencia, de los sueños, sino que conozcamos el sentir, el pensar de los demás para podernos ayudar, porque es que a nosotros nos mandaron el que tenga hijos, sepa que por algo tiene esos hijos, que tiene un deber y una obligación ante Dios, y es rescatar, ayudarle a salvar esa alma. Pero a veces los padres se relajan, o a veces el esposo se relaja, o a veces la esposa se relaja. Somos una ayuda mutua, por eso es que se arman las familias. Las familias son los principios de la sociedad, y si hay una familia bien organizada, quiere decir de que se aspira a que esa ciudad o a esa comunidad se organice. Por eso tenemos que revisar. Hombre, yo no puedo meterme en la cabeza toneladas de libros y tratar de convencer a los demás y no me he convencido yo mismo, que eso es lo que pasa el que tiene mucha teoría, mucho papel en su memoria. Se considera que como tiene buena retentiva, se considera que está bastante elevado, pero no practica absolutamente nada y quiere que los demás lo practiquen. Entonces los demás podrán practicar eso como fue escrito en la Biblia. Oye, practica lo que ellos dicen, mas no hagas lo que ellos hacen. Entonces, yo primero tengo que aprovechar lo que estoy enseñando para mí y luego con experiencia, con seguridad, los demás me van a oír y me van a ver porque estoy dando buenos ejemplos. Pero, ¿qué ganaríamos nos como el común y corriente de la humanidad, que enseña grandes cosas, pero no las practica? Y queremos que todos nos demos cuenta. Venerable Artubichat, su merced considera que los sagrados libros de las grandes enciclopedias que han escrito y que tienen grande conocimiento podrán salvar al que las tiene. Pues, venerable maestro, ¿de qué sirve tenerlas si no se estudian ni se disciernen? Ni se estudian. Entonces, pues, en un porcentaje sí es una errata cierta. Por ejemplo, si se tienen sagradas escrituras, se leen, se estudian, se miran a través de las enseñanzas que hemos recibido de los venerables maestros, sí es una buena receta para poder avanzar en el camino espiritual. Pero si solo se tienen ahí guardadas, pues poco difícil, maestro. Venerable Magda, pues yo puedo bueno, como hacen los curas dan la misa, el pastor 3-4 veces en la semana del sermón a los peligreses, y son los que están más
más condenados porque ellos pasan leyendo la Biblia y se burlan de ella. Entonces, no buscamos de que los demás nos crean. Cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo malo y lo que hizo malo, y lo que está haciendo bueno y lo que tiene que hacer de bueno, porque estamos en una cárcel y si el preso sigue cometiendo delitos, pues la condena será más grande. Pero si empieza a ser una persona distinta y tratar en todas las formas de cumplir o de obedecer las leyes que están establecidas en ese país o en esa cárcel, va a lograr muchas cosas. Lo van a mirar muy distinto, porque es un ser que se comporta, aunque esté en la cárcel, no se comporta como un preso. Así es lo que nos debemos de pensar. Estamos sobre la esfera, somos seres humanos, pero nuestro comportar debería ser mejor a los demás, o sea, un comportar distinto a los demás seres humanos. Si es un esposo, pues compórtese distinto a los demás esposos. Y si es esposa, compórtese distinta a las demás esposas. Y si es hijo, pues compórtese distinto a los demás hijos. Y si es estudiante, compórtese distinto a los demás estudiantes. Y si es un obrero en una empresa, pues compórtese distinto a los demás obreros. Pero, como dice el dicho, ¿para dónde va Raimundo? Para dónde va todo mundo. Por eso las modas es el mecanismo que el sistema ha usado para dominar a la humanidad. Bueno, Artubichat, vamos a ver si los televidentes, los oyentes, ¿cuántos hasta ahora están oyendo esta conferencia? Y si hay preguntas o si hay reportes, adelante, respetable Artubichat. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo. En este instante hay 137 puntos de comunicación atentos a esta conferencia. Y dice: excelente día, maestro Gabogondo de Antropogenia. Gusto en saludarlos. Atento a la conferencia. Dragón Lemdari. Bueno, aquí dice de Casa Solar de Fuego, Harinlac. Buen día, maestro Gabogondo. Salud y vida. Mi pregunta es: ¿las cárceles religiosas se vive también en el Tao por pertenecer a un grupo? Fortisolquio. También hay otro ser, el ser amarillo, dice: buen día, buen dinero, buena salud. Dios lo bendiga, maestro. Una pregunta, maestro. Uno es muy afortunado de medio aceptar estas doctrinas, que son tan grandes, pero a la misma vez son difíciles de llevar. Uno ve personas que consumen carne, fornican, se la pasan tomando trago, gastando dinero en alcohol y pues andan como si nada. Y uno que medio practica estas doctrinas, al más pequeño error es procesado hasta más duro que una persona que no practica ni conoce estas doctrinas. ¿Por qué sucede eso? Gratísimas, maestro. Y bueno, también dice, y una segunda pregunta, si se puede, ¿católico o católica viene de la palabra alcohólica o alcohólico? Bueno, ese es el mismo ser. Bueno, venerable maestro, adelante. Ay, aquí acaba de decir la señora Marta Novoa, dice: más que una pregunta es dar gratitud al Tao, a la Proaxel, cada verbalizacel, está muy claro todo, me puede ayudar con un consejo para soportar a los compañeros de trabajo en la ciudad. Bueno, maestro. Bueno, adelante. gratísimas, y damos nuestros saludos al dragón. No. El dragón, el ser amarillo. Landari. Un saludo al venerable Lendari en el lugar donde se encuentre, y nos da alegría de que nos esté oyendo, y esperamos de que todos estos consejos pues sean de gran utilidad
también al maestro Jorquisolquio y a los demás que han preguntado y se han reportado. Con mucho gusto les vamos a contestar sus preguntas. Vamos a empezar con la primera, que es del maestro Jorquisolquio. Que si, en primer lugar, volvemos a decir, desde que nacemos sobre esta esfera, tenemos que ser conscientes que estamos sometidos a todas las violaciones, a todas las leyes, a todos los reglamentos y las cosas malas que están pasando. Cuando uno es consciente de que está sometido a las leyes de accidente, le tocará caminar con mucho cuidado para no caerse. Pero si no que se considera liberado, no importa que esté en cualquier religión, no importa dónde esté. Es que cuando nos explicamos de los grupos que conocen la verdadera forma de llegar a Dios, no solamente es el taoísmo. Claro, el taoísmo es lo máximo porque nos enseña todas las formas, pero sépase y entiéndase que los estudiantes de la gnosis, los estudiantes del rosacrucismo, los estudiantes del budismo, del maometano y de tantos, ellos conocen muchas de estas cosas, pero de conocerla y practicarla, es ahí donde están las cosas. Sabemos que la superación es de cada uno de nos. Entonces las cárceles, todos nos tenemos una cárcel mental. Por eso decía, el día que el que está en la cárcel, el preso que está en la cárcel, empieza a reconocer por qué está en la cárcel, desde ese instante empieza a romper la cárcel mental que tiene. El día que nos empezamos a entender que somos ignorantes, ese día empezamos a ser inteligentes y a encontrar la sabiduría, porque no nos creemos que somos inteligentes, sino que antes creíamos, pero éramos ignorantes. Así es que a medida que no importa la organización donde estemos, empezamos a darnos cuenta que la culpa no es de la vaca, como dice el dicho por ahí, la culpa es del que tiene la vaca. Entonces, respetable maestro, las cárceles mentales las tiene cada individuo. No importa si él pasa leyendo la Biblia, si pasa leyendo cualquier libro sagrado de los libros que los sabios del pasado escribieron. Lo importante es que yo tome armas de esas que esos sabios dejaron ahí y la use. Porque si yo les digo a sus mercedes, es que yo sí me hago entender, porque es una sabiduría mía. Desde ese instante los que me están viendo y oyendo saben que es el yo del orgullo, porque única inti, si no existiera el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael Joad, quien entregaron este mensaje a la humanidad y quien continúan luchando por esta humanidad, no pudiéramos ni hablar. Si hablamos estos conocimientos, es porque tenemos la energía de estos grandes jerarcas del cosmos. Si alguien me dice, maestro, que tengo un malestar, y yo le digo, tómese tal cosa, y la persona se cura de ese trastorno, entonces para sacar orgullo, sacar pecho, como dicen por ahí, yo curé a tal persona, eso es una vanidad, porque no curamos a nadie, el único que cura es Dios, cuando indicamos a alguien algo, es porque la chispa, la luz de los maestros nos han indicado. Entonces, si nos damos cuenta que lo que hoy decimos, gratísimas a estos sabios,
que sostienen la vida, que nos sostienen a nos, que nos dan sabiduría, que nos dan conocimiento, nos licencia de ser portadores de este gran mensaje, que en ellos usan la garganta de aquellos mejorcitos para entregarle a la humanidad la luz, el mensaje que se meneste diariamente y diariamente en los distintos lugares de la esfera donde ese sabio se dirija. Así es que las cárceles no solamente están en las religiones, porque una persona que sea despierta se sale de la religión o de ese encuadre y empieza a caminar con los conocimientos que hay en la naturaleza, que son los conocimientos que la doctrina taoísta nos enseña, armarnos de todas las armas que nos han entregado y usarlas para bien de nos. Si no sabemos que es importante los acrógesis, vamos a hacerlos. Si somos conscientes de lo importante y benéfico que son las runas, vamos a hacerlas. Si no sabemos lo importante que es un sacro fonezón y madrugar, vamos a hacerlo. Pero si no entendemos estas cosas, no importa que pertenezcamos a la religión que pertenezcamos, que no hemos roto esa jaula en que se encuentra la persona. Por eso menestemos romper esas jaulas y así salir de las cárceles en que nos hemos metido. No nos han metido los demás, nos mismos. Gratitudes, maestro, y espero de que lo que le he contestado haya sido entendido y gratísima a su merced, porque muchos y muchas de los que nos están oyendo también les ha sido útil. Adelante entonces, Artubichat, con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es el ser que dice que él ve a los demás criaturas que hacen y deshacen y que él medio practica la doctrina y que cuando comete un chiquito error dice que es procesado hasta más duro que la persona que no practica ni conoce estas doctrinas. Entonces él pregunta que por qué sucede esto. Respetable ser, lo felicitamos porque su merced nos da la oportunidad de explicar la inconformidad en que nos vivimos. Cada ser humano es distinto en el pensar, en el actuar, es distinto. Su dharma, su karma, su personalidad, desarrollados sus defectos o posiblemente no desarrollados. Cada ser humano ha cometido violaciones y delitos en retornos pasados. Cada ser humano es sometido a pruebas, es sometido a muchas cosas y algunos los prueban para ver si es verdad que son fieles, cumplidores de la doctrina. Y aquel que es cumplidor y fiel a la doctrina posiblemente le va más duro que el que la viola. ¿Y saben por qué? Porque aquel lo tienen que probar. Estudiemos el libro de Job y nos daremos cuenta que Job todos los días se metía al monte a orarle a Dios, pidiéndole que le perdonara a sus hijos las violaciones de las leyes a sus hijos. Y todas las riquezas y los hijos y las hijas fueron desencarnadas, y aún continuó Job padeciendo las tentaciones del enemigo de las almas. Además que había perdido todos los bienes, los hijos, las riquezas, también había perdido la salud, pero seguía firme. Y miren lo que pasó después. Hijos fieles, educados, hijas más hermosas que las primeras, hijos que le obedecían a Job. Tuvo más riquezas a finales que antes,
porque así son las leyes divinas. Todos los que me oyen que son profesionales saben que para pasar de un curso a otro curso le tienen que hacer pruebas. O sea, le hacen algunos exámenes para ver si entendieron la clase que le dio el profesor o que le dio el docente. Si pasan o contestaron el examen, lo pasarán a otro grado. Entonces nos preguntémonos si estamos preparados. Alguien nos decía en el Provost pasado que hay la prueba de Irene. Sí, la prueba de Irene, pero vamos a decir algo, que por estos días, con todos los desastres, con todas las cosas, no hay seres preparados para pasar la prueba de Irene, porque las tentaciones son muchas, la morbosidad y las pasiones y la falta de conciencia y de seguridad hacia la pareja que ha elegido. Eso es debilidad y por eso no está preparado para que le pongan la prueba de Irene. Eso es lo que nos deberíamos prepararnos, y mientras más preparado está la persona, las pruebas serán más grandes. No pensemos que los que les va bien es que sean mejores. Algunos, las riquezas que tienen es dharma. Hay otros que las riquezas que tienen son karmas. ¿Por qué? Porque aquel que no tiene nada, si le dan dinero, se puede corromper, como fue escrito en la Biblia y como decía el maestro Kelly Zeus. No me des riquezas malavidas, ni me des pobrezas para que me aleje de ti. Entonces, ¿qué tenemos nos que hacer? Sencilla inti, laborar y laborar por el bien de nos mismos, sin mirar a aquel o sin mirar a aquella, sin mirar los bienes, sin mirar las comodidades, sin mirar lo que esté sufriendo aquel. Si yo lo puedo ayudar, ayúdelo, pero no se ponga a tener envidia o codicia por el que tiene, a lamentarse y posiblemente a pensar mal de Dios, porque Dios, Él se comporta bien y Dios no le da lo que Él quiere, y aquel malo, posiblemente adúltero o adúltera o posiblemente engañador, le va mejor. Pero la ley es ley y tarde o temprano el mal a la cara sale. Así es que laboremos, sigamos adelante, cumpliendo y respetando las leyes divinas, las leyes de la naturaleza y lo que nos conviene para nuestro crecimiento. Y dejemos a los demás que hagan y deshagan como quieran. Y si nosotros podemos ayudarlos con un consejo, hágalo. Pero no sufra porque no me dieron las comodidades o porque yo estudié y soy mejor que aquel gerente o soy mejor que el presidente y no me eligieron a mí como alcalde, en cambio eligieron a aquel estafador y es el alcalde del pueblo. Así es que lo que tenemos nos es que tratar diaria inti en nos mismos y saber que nuestro deber es crecer, crecer y crecer, y nadie puede crecer por otro, porque lo más bonito que no se puede vender ni se puede comprar es la experiencia, y la experiencia se tiene o se vive por lo que se ha vivido. Esa es la contesta y gratitud por su pregunta, y esperamos que lo que le hemos contestado haya sido entendido por su merced
y por los demás. Adelante entonces, Artubichat. Este mismo ser dice, maestro, y una segunda pregunta si se puede. ¿Católico o católica viene de la palabra alcohólico o alcohólica? Si le damos el significado, puede ser, porque sus mercedes saben que una organización llamada católica no es en sí sea católica. Por ejemplo, algunas organizaciones que se llaman Testigos de Jehová, pero desconocen los verdaderos testigos de Jehová. Esa organización se llama así, pero no es que sean testigos verdaderos y reales de Jehová, porque Jehová, ser testigo de Jehová tiene que conocer sus testigos o sus ovarios, que es lo que el hombre o el varón tiene. Ese tiene dos testigos, como fue escrito en la Biblia. El que conoce de la Mutacel sí es un verdadero testigo de Jehová, pero hay una organización que se considera testigo de Jehová. Igual, una organización llamada católica, y sabe que la palabra católica viene de conocimiento universal, y los que pertenecen a esta organización, muy pocos conocen de lo que es el universo, de lo que son los soles, las esferas, de lo que son las galaxias, de lo que son los sistemas solares, de lo que son las distintas constelaciones del cinturón zodiacal. Entonces tienen un nombre, y ese nombre puede ser porque la mayoría de los católicos son alcohólicos y tienen todas las deformaciones, casi todos practican cosas aberrantes. Por eso, entonces, puede ser que una persona que se tomó unas cuantas cervezas o unos cuantos aguardientes va a ir a misa, y por eso se puede decir, católico viene de alcohólico, sí, se puede decir, porque ellos no aconsejan, pero sí patrocinan a las licoreras, a las fábricas de cigarrillo, a las fábricas de armas y demás fábricas que el sistema maneja, que son los mismos sionistas. Entonces puede ser que católico puede ser alcohólico, o puede ser lo que todo el mundo es, creyente de estar cerca de Dios, pero no se sabe cerca qué Dios estará cerca. Esa es la contesta. Gratitudes, y adelante entonces, Artubichat. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo. Dice la señora Marta Novoa, más que una pregunta es dar gratitud al Tao, a la Proaxel, cada verbalizacel, está muy claro todo. ¿Me puede ayudar con un consejo para soportar a los compañeros de trabajo en la ciudad? Adelante, maestro. Muy bien. ¿Sabe una cosa respetable? ¿Es una dama? Sí, señor. ¿Sabe una cosa respetable, dama? Si a alguien lo insultan, durante 15 minutos, 1 hora o 2 horas lo insultan, estamos seguros de que esa persona no le rompieron un hueso, no le hicieron una herida en su piel, no le sacaron un ojo ni le cortaron una oreja. Ese insulto, esas palabras valen de acuerdo al precio que el insultado le dé. Si alguien le dice, tú eres feo, pero la mujer es bonita, ella se disgusta porque le dijeron fea. O sea, le hirieron el amor propio, y el amor propio no está en su cuerpo, está en su mente. Pero si le dicen, tú eres fea, y ella se sonríe, no le presta importancia o no le da valor a esa palabra, entonces lo mismo le da que le digan feo o que le digan flojo. Si alguien es flojo, tiene buena voluntad para hacer las cosas, y para ofenderlo le dicen,
tú sí eres flojo. Y si él se identifica, va a darle golpes o a insultar a la persona que le dijo así. Pero las palabras tienen el valor de acuerdo al insultado, el valor que le dé. Si en la empresa se burlan de mí o si en la empresa me dicen algunas cosas, vamos a revisar si fui yo quien inicié las cosas malas. Vamos a citar algunas vivencias que se han visto en algunas casas. Hay muchachas o muchachos que cuando encuentran la doctrina se fanatizan demasiado. Entonces le dicen a los padres o a los familiares que son chulos comedores de carne. Eso no es de sabios. Eso lo que hace es herirle el amor propio a los familiares. Pues trátelos con respeto. Si yo quiero conquistar a una dama, usaré las mejores palabras, quizás las mejores tarjetas, o las mejores cantares, o las mejores poesías, pero no las palabras de ofensa. Entonces, cuando a uno lo ofenden, vamos a ver en qué fallé. Y si fallé, vamos a orarle, a pedirle a Dios que ubique en mi garganta las palabras, las cuales puedo dirigirle a tal persona y no ofenderla, para que así las palabras que yo le diga sean palabras tan puras que me haga entender. Al maestro Keliun Zeus y al maestro Samael Joad los han sometido al exilio, los han perseguido y los persiguen. ¿Será por eso que ellos dejarán de entregar este mensaje? No, porque ellos saben que aquí la gente se come el pan y maldice el trigo. Reciben una dávida o reciben un buen consejo y el pago es un insulto. Prestan un dinero y el pago es robarse o matar a la persona que prestó el dinero. Por eso tenemos que ser más despiertos. Y si en la empresa se burlan de él o de ella, vamos a ver cuál fue lo que yo hice para darle vía a esta burla o estas cosas. Y debo de pedirle a Dios, pedirle a mis seres, pedirle que me dé la fuerza y el entendimiento para saber decir las palabras con seguridad y firmeza, sin ofender a aquellos que posiblemente se están burlando de la persona o del antropogenio o de la antropogenia en la empresa o en el plantel educativo o posiblemente en el barrio, porque nos tenemos que ser conscientes de que si yo pido sabiduría, pues debo de buscarla. Si yo pido por un familiar, pues debo de buscar cómo ayudar a ese familiar, pero esperar que todo me venga del cielo, eso es un poco absurdo. Tengo que pedir una labor, pero tengo que salir a buscar una labor. Que quiero una buena muchacha, tengo que empezar a cultivarla o a sembrarla o a mirar cómo es que debe ser la muchacha y debo yo de prepararme para cuando llegue. Y si es la muchacha que busca un muchacho, también lo mismo, debe prepararse y debe de salir a buscarla, no esperar que le llegue, porque el que espera el milagro le va a llegar lo peor. El que compra la lotería va a ganar son karmas. Así es que mi contesta, ninguna palabra rompe hueso. Nos pueden ayudar a ser más firmes, porque mientras yo tenga un conocimiento para defenderme con sabiduría, necesito de que, o menesto, de que
me den la forma de cómo prepararme. O sea, ¿cómo se puede preparar una persona para solucionar esos exiges si nunca se ha enfrentado a esos exiges? ¿Cómo nos podemos pasar la prueba del hambre si nos sobra el alicierto? ¿Cómo podemos pasar la prueba del desprecio si nunca nos han despreciado? Todas estas cosas tenemos que prepararnos porque en la vida se presentan todas estas situaciones. Esa es la contesta. Gratitudes y adelante entonces Artubichat con lo que sigue, con los reportes o las demás preguntas. Licencia maestro, un chiquito porte a su merced. Claro que sí, todo lo que su merced nos puede enseñar, estamos prestos a aprenderle porque es muy importante que todos somos estudiantes y todos somos profesores o maestros o somos enseñadores de nuestros semejantes. Adelante. Respetable dama Marta Novoa, realmente, así como el venerable maestro Gabogondo lo ha manifestado, no es fácil que su merced reciba de pronto palabras desagradables, comportamientos agresivos, todas esas cosas, y que su merced en su interior tiene que decir, eso no es contra mí, ¿sí? Es decir, su merced no tiene que apropiarse esas cosas, ¿sí? Eso es lo que se dice en estas enseñanzas, es no identificarse. Y lo más importante también que el maestro Gabogondo le ha dicho a vuestra merced es que todos son pruebas. Entonces, cuando su merced, en el lugar de la labor, que así como nos han enseñado los venerables maestros, la labor es algo que a su merced le gusta hacer, ¿sí? Y si su merced le da fuerza a todas esas negatividades que están ocurriendo, pero que desde su paisaje psicológico su merced le está dando fuerza para que sean cada vez peor o persistan en el tiempo, entonces su merced, su lugar de labor va a ser un infierno, ¿sí? Entonces su merced tiene que tomar una actitud diferente, ¿sí? Y ese nuevo día, su merced levantarse como una nueva criatura que ha muerto al pasado. Su merced no es una acumulación de cosas. Es que ayer me hizo, es que la semana pasada me hizo, es que hace un mes me dijo, no, ¿sí? Su merced cuando se levanta y da gratitud a Dios porque tiene vida y da esa gratitud porque tiene la oportunidad de vivir ese nuevo día, su merced es un nuevo ser que nace a la vida, ¿sí? Entonces, la práctica de la sorpresa o sor libre es muy, muy interesante, ¿sí? Su merced ya ocurre un suceso y su merced ya sabe lo que le va a pasar por dentro, ya sabe lo que va a decir o lo que va a pensar o lo que va a sentir o lo que va a hacer, y eso es como una bola de nieve. Entonces su merced, que está iniciando en estas enseñanzas, que está atenta a las conferencias, a la sabiduría que emana de los grandes sabios de este pueblo de Dios, de los mensajes y comunicaciones del venerable maestro Samael, y que su merced cada día se enriquece más como Eva, como ser humano, como ser. Entonces su merced toma una actitud diferente frente a lo que le está ocurriendo o lo que le pueda ocurrir en la labor, ¿sí? Y entonces su merced, al truncar eso, su merced ya se va a sentir diferente. Otra racierta que su merced puede utilizar es el amor, ¿sí? Y lo que el maestro Gabogondo en este día nos está explicando. Nosotros en realidad no somos nadie, no somos nada, ¿sí? Muchas de esas cosas son por orgullos y por prepotencias o creernos mucha cosa. No, su merced, tómese ese mocierto con su merced misma y desea la labor de ser humilde,
de hacer como el Cristo, ponga el otro cachete, ¿sí? Y verá que va a hacer diferente las cosas. Cuando su merced asume las cosas con amor, ¿sí? Y no reacciona en forma violenta o agresiva, va a ser también, va a generar como un nuevo sendero, va a generar un nuevo camino o una nueva forma de el manejo energético del lugar de su labor. Y otra cosa muy importante es que su merced no es una Eva común y corriente, no es una mujer común y corriente, su merced es una dama, ¿sí? Que tiene sabiduría y su comportar y su forma de ser y de hablar es diferente al del común. Entonces muchas veces cuando actuamos en forma diferente, hablamos en forma diferente, reaccionamos en forma diferente, eso hace como un choque a la criatura que hay que tenerles amor y paciencia porque siempre están en ese juego. Su merced tiene que con sabiduría ver, bueno, esta criatura, quién es, debe estar sufriendo, quién sabe qué cosas le está pasando, ¿sí? Y al su merced a entrar a estudiar todo esto que le está ocurriendo, su merced va a poderlo superar de la mejor forma. Bueno, venerable, ahí licencia maestro este tiempito y bueno, No, eso es muy importante, es su sentir, su forma de ver y sus consejos. Qué bonito es uno oír un consejo de una dama y poner en práctica aquello que la dama o que el consejo que le dieron es lo que nos menestemos. Antes de que yo voy a contar una anécdota que conté antes, hace por ahí unos meses, del maestro Kelium, pero su merced le pedimos el favor que los reportes o las preguntas que tenga adelante Artubichat y después contamos lo que el maestro Kelium nos contábamos una vez. Adelante Artubichat. Dice el ser amarillo, gratísimas maestro por sus sabios consejos, dice Jaredomsi. Excelente día, venerable maestro Gabogondo, le saluda su servidor Jaredomsi. Gratitud por esta linda conferencia, paz y luz. El ser amarillo dice, gratísimas maestro por sus consejos. Es que vivo muy confundido porque dicen que si no es por la voluntad de Dios, las hojas de los árboles no se mueven. Entonces he pensado que las cosas algunas veces no se le dan positivamente por la voluntad de Dios. Eso me tiene muy confundido. Luego dice Nayiber Narváez, buen día, buen dinero. Tengo una pregunta. ¿A un ser de la doctrina le pueden hacer magia negra? Y si la persona que hace o paga para hacer eso es una persona que practica o practicaba la doctrina, ¿qué se debe de hacer? Y licencia si la pregunta no es del tema que están hablando, gratísimas. Bueno, también dice Urtulami, gratísimas venerable maestro Gabogondo y venerable maestra Artubishak por brindarnos este espacio de sabiduría para aprender y reflexionar. Los saluda Mahatma Urtulami, Dios los bendiga. Y también, bueno, el maestro Fortisokio hace otra pregunta. La primera es el ser que está confundido, que dice que está muy confundido porque dice que por la voluntad de Dios las hojas de los árboles no se mueven, entonces que ha pensado que las cosas algunas veces no se le dan positivamente por la voluntad de Dios y que eso lo tiene muy confundido. Y la otra pregunta es la de la magia negra. Bueno, gratísimas a todos los que se han reportado, a todos los que están atentos, Utulami y muchos más que nos están viendo. Les agradecemos infinita inti su saludo, su afecto y esperamos que lo que estamos explicando sea de gran provecho y si de pronto nuestras palabras, porque a veces, como dicen por ahí,
la canción mexicana, no somos monedita de oro para caerle bien a todo. De pronto hayan de algunos que se encuentran conectados o que nos están oyendo, posiblemente pertenezcan a alguna organización y de pronto no conocían algunas formas de algunas organizaciones, lo que hay, porque actualmente sobre esta esfera hay miles de cosas que la humanidad desconoce. Lo malo lo consideran bueno y lo bueno lo consideran malo. ¿Cuántos asesinos andan por las calles libremente, tranquilo, estafando y violando a los demás? ¿Cuántas gentes educadas, cultas, que se preocupan por el bien de los demás, tienen que vivir en las montañas escondidos porque los malos, como los buenos o los que practican el bien, les hacen ver lo malo que están haciendo, a ellos no les gusta? Entonces en el mundo hay muchas cosas que la misma humanidad desconoce y que desconocen las formas en que está el ser humano preso, que es en su mente por sus costumbres, su forma, sus conceptos, sus creencias. Así es que nos explicamos y le damos las formas a los demás para que entiendan las cosas que hay en la naturaleza. Por eso, cuando empezamos hablando este tema de este día, estamos hablando de la cárcel y que lo que nos pasa, sea a nivel familiar, a nivel social, a nivel religioso, en el ramo que nos pase, el único culpable somos nos, porque por algo nacimos sobre esta esfera, por algo nacimos en el país donde nacimos, por algo nacimos en el departamento, en el estado, en la provincia, por algo tenemos la esposa que tenemos, que es cantaletosa, esa es la que merecemos, por algo la merecemos. Que la mujer consiguió un hombre el cual se ha decepcionado, por algo lo tiene. Todo tiene su causa, nada es casual. Así es que buscamos es que todos entendamos, y el que se disguste por estas explicaciones, el error no está sino en la forma que él oyó el mensaje, porque lo que se busca es saber que los problemas de la humanidad están en su mente. Ahí está el mal y ahí está el bien. Cambie lo malo por bien y se va a dar cuenta que la vida es distinta, es de color de rosa. Bueno, entonces vamos a contestar la primera pregunta de las que leyó Arturo Bichat, que es del que está confundido. Esa pregunta, pues hace rato alguien también nos preguntaba que por qué hay gentes que son malas y están mejores, y hay gentes buenas y están. Entonces, mire, estimado hermano, actualmente yo le voy a poner un ejemplo y que eso nos sirva a todos. Si yo les pregunto, ¿quiénes son los seres más ricos? Van a decir que tal ministro, que tal hacendado, que tal empresario, total. Vamos a decir que es el más rico. Pero en lo que estamos explicando no es así. Al inicio de este Provoz y de los Provoz ponemos un cantar de un cantante mexiquense que se llama José María Napoleón, donde explica que no le pidas al Señor, hombre, que te dé una casa, agradécele mejor que tienes vida y traaltas. Nos hemos acostumbrado solo a pedir y a que nos traten bien. Y la mayor riqueza que debemos tener son nuestras manos y saber laborar en todas las formas.
las personas más ricas son las más maltratadas, son los campesinos, porque ellos se meten en las montañas con un hacha, con un machete, con un asadón, con una pica, a tumbar monte, y los alimentos no son los más apropiados, pero a los 2-3 meses ya se pueden estar alimentando de lo que sembraron. En cambio, los que se consideran ricos, que viven en las ciudades, no pueden hacer una sopa de dólares, no pueden hacer una sopa de cruzeiros o de lempiras o de pesos, no la pueden hacer. No pueden hacer una sopa de tuercas, tienen que hacer una sopa de tuberosas, de verduras y de frutas. ¿Y quién siembra eso? Lo siembran los campesinos. Entonces ellos son más ricos porque saben labrar la tierra, pero por el maltrato y la poca conciencia que tienen los unos y los otros, los maltratan, los roban, los estafan, los asesinan, porque así son las leyes que algunos países y que algunos han creado para acabar con la humanidad. Entonces, respetable hermano, no se sienta confundido. Mire sus ojos, seguro que tiene ojos, que tiene nariz, que tiene boca. ¿Cuánto daría su merced por un pedazo de oreja? ¿Cuánto cobraría porque no se la quitaran? O por un dedo, o posiblemente por un pedazo de piel. ¿Su merced es rico o es rica? Tiene grandes dones dentro de sí, y esta doctrina nos enseña a desarrollar esos dones, esas formas, porque no solamente le estamos hablando de lo que posiblemente vamos a recibir, sino que también le estamos explicando con prácticas que las pueden realizar. Valórese y no se sienta confundido. Sienta que su merced, Dios le da el aire para respirar, que no tiene que comprarlo. Que Dios le da el sol para que le caliente y no muera de frío. Que Dios creó una tierra donde anda y donde camina. Su merced no es un árbol que está sometido a unos metros. No, puede moverse, caminar, puede hablar, mirar, puede cantar, reír, puede pensar, puede ayudar, puede hacer muchas cosas que los árboles, que los animales no pueden hacer. Entonces no se sienta confundido, siéntase alegre, feliz, dele gracias a Dios, porque tiene agua con que calmar su sed, con que bañarse, tiene una familia, o tiene alguien que le oiga, o tiene alguien que le diga tal cosa. Siéntase dichoso y no se sienta confundido, porque si siente confundido, posiblemente muchos y diariamente mueren niños, jóvenes, cada un minuto que se suicidan porque no le ha encontrado gracia a la vida. Qué triste con tantos valores, tantas riquezas que Dios nos ha dado y que no se valore la vida. Estimado hermano, estimado ser, valórese, mire cuánto tiene. Su merced no anda desnudo. ¿Cuántos trajes tiene en su casa? Seguro que no reposa en el piso y que tampoco se va a tapar con un plástico, que posiblemente tiene una sábana, tiene una cobija y tiene unos platos, tiene una familia posiblemente que le cocine los alimentos y tiene tantas cosas. Entonces no se sienta confundido. Dele gracias a Dios por todo lo que tiene y pídale perdón por lo que no había valorado, que hoy se está dando cuenta que lo tiene. Esa es la contesta, y gratísimas. Y adelante, Artubichat. Dice Adriana Lucía Quintero: maestro, alegría saludarlo, maestro Gabogondo. Así es, maestro, no somos moneda de oro. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa, maestro Gabogondo? ¿Qué pasa, maestro? Cuando uno aconseja, arrea, pero se gana enemigos, porque aún seres con odio, resentimiento. Dice Cuasquidelso.
Bueno, adelante, maestro. Me Pero lee- entonces, pero mira que la de Cuasquidelso tiene que ver con esta porque dice, Sí, buen día, me maestro hace el Gabogondo. favor y me lee la primera y luego lee la Mm, segunda, sí. Dice, así es, maestro, no somos moneda de oro. ¿Qué pasa, maestro, cuando uno aconseja, arrea, pero se gana enemigos? Seres con odio y resentimiento. La otra dice, buen día, maestro Gabogondo y Artubishak. La Mahatma Hubrish le oí decir alguna vez que el maestro Kelly Zeus decía que deberíamos ser monedita de oro por ser taoístas y que nos desenvolvemos en todo. ¿Qué opina? Bueno, gratísimas a los que han preguntado y a las sugerencias que nos han hecho. Eso que su merced dice es así, pero mire, cuántas personas en el mundo, y volvemos a decir, el maestro lo dijo y es así, pero miremos, ¿por qué los maestros están en cualquier lugar de la esfera? Porque los buscan. ¿Para qué será? ¿Será para adorarlos o para qué los buscarán? Siendo los seres más sabios y más grandes no a nivel de esta esfera, sino a nivel del cosmos. Porque los que les duele que le digan la verdad no gustan de la verdad. Y por eso ellos, para ayudarnos a nos, porque ellos sufren por nos, siendo los seres más sabios que pueden llegar a cualquier criatura, a cualquier ser, a cualquier cibel, saben cómo llegar, pero miren cómo son tratados. ¿Cuántas veces envenenaron al maestro Kelly Zeus aquí en el templo vegetal y en los distintos chakras? Y al maestro Samael, ¿cuántas veces intentaron matarlos? Y quien los mataba sería que estaba de acuerdo con lo que ellos enseñaban. O sea, es buscar una lógica. Lo que dijo el maestro es así. Nos debemos de ser una monedita de oro. Pero cada ser humano tiene una forma de ver y de sentir, y lo que para uno es bueno, para otro es malo. Luchemos por tratar de que los demás, acercarnos a los demás y no ofenderlos. Pero esta humanidad, por la situación en que vivimos, las leyes que hay sobre la esfera, sabemos lo que es el desprecio, lo que son las palabras bruscas, los que son las palabras dulces, lo que son las traiciones, lo que son los afectos, los que son los desprecios y demás cosas. Qué bonito sería que nosotros fuéramos a un lugar, a una ciudad, y todos los seres habitantes de esa ciudad nos siguieran y nos quisieran y estuvieran con nos permanente, pero sabemos que eso no es así. Por muy bueno que sea el sabio, por muy bueno que sea el guía, siempre van a haber cosas, van a buscarles cosas malas, como dicen, van a buscarle tres patas al gato. A Simón Bolívar, un hombre que luchó tanto, lo asesinaron. ¿Y cuántas cosas malas no han dicho de Simón Bolívar? De Napoleón, del Mahatma Gandhi, ¿por qué lo mataron? Y así tantos sabios, siendo ellos tan grandes como son, deberíamos todos postrarnos de rodillas ante ellos, pero la maldad de la humanidad no mira las cosas así. Por eso vamos a luchar para ser esas moneditas de oro, pero sabiendo de que es muy difícil ser una monedita de oro para todo mundo. Lo que a este le gusta, al otro no le gusta. Lo que a aquel le gusta, al otro no le gusta. Por eso hay alcohólicos, hay deportistas, por eso hay gentes religiosas, por eso hay gentes solteras, hay gentes casadas, tantas cosas.
porque cada uno opina de sí lo mejor, y lo que buscamos y explicamos es que todos seamos conscientes de que deberíamos ser mejores, pero como nadie quiere ser mejor, sino que en su forma de ver es mejor. Esa es la contesta a la pregunta de la monedita de oro, o al porte que le dimos de la monedita de oro. Si somos conscientes, podemos recibir la monedita de oro o la monedita de barro. Como decía el maestro en el Geoaquarius, mi mamá es como una llanta que rebota, porque cuántas veces no lo habrán dicho palabras malas, hirientes a la viteria del maestro Kelium, y cuántas ofensas le han hecho, y eso, si él le prestara importancia, ya se hubiera ido de la esfera. Gratitudes y adelante, Arturo Villat. Bueno, maestro, aquí hay un porte de Juan Pablo Rodríguez. Un pregón. Si soy guarda de mi hermano, de mi hermagdo, no le heriré por causa, y si causa hubiere, le convertiré lo malo en bueno o en bien. Pregón escrito por el maestro Kelium Zeus. Bueno, gratísimas. Yo les había dicho que iba a contarle una anécdota del maestro Kelium Zeus. Ya para concluir, pues sabemos que el tiempo no se detiene. Bueno, ante todo le damos gratísimas a todos los que se han conectado y todas, y esperamos y teniendo la fe en Dios de que estos consejos son los que nos menestemos, porque en realidad estamos viviendo estas situaciones y no queremos aceptar de que no somos los culpables de lo que nos está pasando. Bueno o malo, somos los culpables y tenemos que prepararnos para solucionar esos exiges. Contaba el maestro que cuando él andaba en su recorrido por distintos lugares de la esfera, llegó a un lugar a una panadería, y anterior Inti, cuando él estaba en la etapa de la adolescencia, casi en la juventud, llegó a una panadería, y esa panadería, como las panaderías antes, los hornos o los panes los asaba en unos hornos donde lo asaban con leña, y el hornero, los hornos eran muy grandes, metían las latas en una como especie de una palanca y la metían por allá adentro, y eso era un juego impresionante. El maestro Kelium, él era ayudante del hornero, y él siempre pues le daba consejos a los demás panaderos y al hornero. Ellos eran borrachines, mujeriegos, mentirosos, comedores de carne, y él siempre comía frutas y respetaba las leyes de Dios. Y como él, anterior Inti, estuvo en la viteria de Changó, por aquella época, en la emisora pusieron un disco de esos de Changó, y el maestro Kelium se puso a moverse su cuerpo, y el hornero lo miró con unos ojos de fuego y le dijo: ¿qué hace? Usted no puede hacer eso. Y el maestro lo miró y miró más allá de su porción física, siendo el hornero un borracho, un comedor de carne, un fornicario. Se había metido un ángel y lo había reprendido. Entonces el maestro contaba que él se fue a un rinconcito donde él oraba y le dio las gratísimas a Dios y le pidió perdón,
porque Dios tomó a ese señor para darle un consejo. Entonces, muchas veces Dios se mete en la esposa para reprender al esposo, pero el orgullo del esposo no acepta el consejo de la esposa. O muchas veces Dios toma y se le mete en la cabeza al esposo para que aconseje a la esposa, y el orgullo y la prepotencia de la esposa no acepta el orgullo. Así como se le mete Satán, como dice la gente, se le metió Satán y dice tal cosa mala, también Dios toma a las personas para aconsejar a otros. Así es que, ¿cómo aseguro que el consejo que me da mi padre puede ser que Dios lo ha tomado para que me aconseje de lo malo que estoy haciendo? O posiblemente mi abuela, o posiblemente la esposa o el esposo. Esa era la anécdota, venerable Artubichak. Entonces, como ya se ha concluido el tiempo, vamos a darle las gratísimas ante todo a Dios por esta oportunidad de este día que tuvimos la dicha de volver a retomar este Provoz y de llegar hasta sus casas, llegar a sus fuentes, llegar a las cocinas, llegar a las oficinas o a los lugares donde sus mercedes se encuentren. Posiblemente van en un carro o de pronto estén en cualquier lugar, están oyendo a estos consejos que sea de gran utilidad. Este Provoz es de sus mercedes y lo hemos criado para sus mercedes. Como dijo el gran Platón, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el bien de nos. Que tengan un excelente día lunar. Dios les siga bendiciendo y nos siga bendiciendo a todos. Gratitud, maestro Kelium Zeus. Gratitud, maestro Samael Joad. Gratitud a todos sus mercedes. Y gratitud a los operarios de Huerzón y de Tao TV, que ellos son los que están detrás de las cámaras para que todas estas enseñanzas lleguen hasta sus casas. Benditos sean estos seres y benditos sean todos los que en una u otra forma practicamos esta doctrina. Gratitud, venerable Artubichak, por acompañarnos, por ser siempre la mano derecha de nos en estos Provoz. Gratitudes y adelante, Artubichak. Gratísimas, maestro Gabogondo, por esta oportunidad de acompañarle en este hermoso Provoz de Rescatando Valores. Gratísimas, venerable maestro Kelium Zeus, venerable maestro Samael Joab Batorbeor, por darnos la oportunidad de ser instruciertos en esta gran obra de Dios para entregar vuestro mensaje. Y damos gratísimos a todos y a todas los que y las que están atentos. Les invitamos dentro de 8 días y aún así todos los días a estar atentos a las emisoras del Pueblo de Dios y del canal de Tao y del portal de Tao TV en vivo por YouTube, para que alicierten sus seres y aprovechen al máximo esta sabiduría que emana desde el gran templo vegetal Sacro Aquarius y de los venerables enviados de Dios, el maestre Kelium Zeus y el maestro Samael Joab Batorbeor. Respetables hermagdos y hermagdas, es una forma de evangelizar. Sus mercedes pueden invitar a sus amigos, pueden invitar a sus vecinos, a sus compañeros, para que se unan o se conecten el próximo martes y así puedan recibir estos consejos. Y a los que quieran seguir, tenemos un canal que se llama Conoce la Naturaleza y Serás Sabio, donde hay muchos videos. Estas conferencias son montadas en este canal para que sus mercedes las sigan oyendo y las sigan poniendo en práctica. Dios les bendiga y hasta pronto. Gratísimas y adelante, venerable Dragón Cajas y Blanco.